El Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 12 dice así. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es impresionante cómo un versículo nos puede dejar algo tan revelador. Y esta parte que me ha impresionado tanto es de que muestra esta porción en la que Felipe predicaba que hay dos predicaciones. La primera predicación es el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. De cierto, esto me hizo recordar de que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él predicaba el Evangelio del Reino de Dios. Enviaba a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y Él anunciaba el que crea en mí, el que crea en mí. Entonces, definitivamente los dos mensajes siempre han estado ahí. Y fíjense que yo quiero hablar de esto hoy porque es que es algo revelador y es algo importantísimo. Muchas veces nosotros podemos no entender lo complejo del Evangelio, que al mismo tiempo es algo muy sencillo. Pero yo en mi mente finita, en mi mente humana, pienso uno tiene que aprender a leer. Y el Espíritu Santo entonces hace la labor y el trabajo de permitirnos ver. Porque si nosotros verdaderamente aprendemos a separar las cosas en nuestra mente, a ver despacio la Escritura, a tomarnos el tiempo necesario para escudriñar, para estudiar responsablemente, yo sé que el Espíritu Santo y que Dios a través del Espíritu nos va a dar regalos, una riqueza espiritual. Dios nos va a permitir ver. Por eso es precioso cuando dice la Escritura, el que tiene oídos que oiga. Y hay cosas que solo son para los que tienen oídos. Y el que tiene ojos que vean. Entonces hay que ver solo para el que tiene ojos. No es una cosa, el oír viene de Dios. El entender viene de Dios. Y eso es algo importante que todos los hijos de Dios debiéramos saber. Entonces Dios a través de su palabra nos deja ver aquí con toda claridad que Felipe anunciaba o predicaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y entonces vamos a ver entonces qué importante es aprender a separar estas dos predicaciones, que aunque son una, aunque deben de ir unidas, aunque estas predicaciones deben de ir unidas, son dos predicaciones con diferentes utilidades, con diferentes beneficios para nosotros, aquellos que estamos dentro del plan de salvación de Dios, de salvación integral de Dios, de salvación final de Dios. Eso o salvación total de Dios. Fíjese que la misma palabra soteria nos deja un gran ejemplo, porque cuando usted ve el significado de soteria y su verbo soso, la real traducción de la palabra salvación es salvación de peligros temporales. En ningún momento nos está diciendo que desde una vez es una salvación ya eterna salvación. No, es salvación de peligros temporales. Entonces desde ahí ya uno debe de ponerse a meditar. ¿Y por qué temporal? ¿Y por qué no de una vez nos salvó? ¿Por qué no dijo de una vez para siempre? O sea, ya estamos. O sea, hay muchas cosas en la palabra de Dios que no hay que despreciar, amados. No hay que dejarse llevar por doctrinas de error. Hay muchas personas que tienen doctrinas que aparentan ser de muy bondadosas, que inclusive parecen glorificar al Señor. No, es que ya todo está hecho, es una de ellas. Ya no hay que hacer nada, Jesús ya lo hizo todo. Pero Jesús mismo en su palabra y el Padre en su palabra no dicen eso. Eso lo dicen las personas que no quieren hacer nada, las personas que han mantenido a la gente en el error por hace mucho tiempo, porque como que nos hacen sentir que somos culpables si nosotros decimos que tenemos algo que hacer para ser salvos. Pero ¿y por qué cuando usted lee la Escritura y lee no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo? Entonces sí tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. O sea, hay algo que hacer, amados. Y no sé qué pues se les puedo creer. ¿Sabe qué hace la gente que está en el error? Decime, ¿y qué puede aportar el hombre para su salvación? Amados, el hombre va a aportar para su salvación lo que el que provee la salvación diga que tenemos que aportar. Él es el que elaboró la salvación y el plan de salvación. Y si dentro de su plan está que nosotros tengamos algo que hacer, tenemos que hacerlo o
o nos quedamos sin el paquete de salvación. Podría hablar de esto y extenderme mucho, pero quiero hablar algo importante, algo acerca del nombre. Yo quisiera de alguna manera demostrarles hoy que nosotros tenemos el nombre, nos han predicado el nombre, hemos vivido por el nombre, se pueden hacer cosas extraordinariamente fantásticas. Por el nombre de Jesucristo, oiga esto, en el nombre y por el nombre de Jesucristo nosotros tenemos vida eterna y somos libres de condenación. Por creer en el nombre de Jesús somos hechos hijos de Dios. Por creer en el nombre de Jesús nosotros somos salvos. Por creer en el nombre de Jesús obtenemos perdón de pecados en su nombre. Esto es impresionante. Por el nombre de Jesús somos lavados, justificados, santificados por el Espíritu. En el nombre de Jesús hacemos muchos milagros. En el nombre de Jesús profetizamos. Ponemos las manos sobre los enfermos, echamos fuera demonios. Todo eso se puede hacer en el nombre de Jesús. De cierto, Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó, alcanzarás la salvación. Es por confesar a Jesús que alcanzamos la salvación. Pero el mismo versículo de Romanos capítulo 10, del verso 8 al 9, o digamos hasta el 13, que dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, nos enseña de que hay que confesar con la boca, pero también creer con el corazón que Jesús resucitó. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. No es solo por confesar el nombre de Jesús. Usted se va a dar cuenta algo de un error abismal. Usted oye una campaña, un desayuno de hombres de negocios, va a una campaña evangelística, va a un desayuno cristiano, un desayuno de católicos, no importa. Y cuando le hacen la invitación le dicen, confiesa a Jesús como Señor y serás salvo. Sale de ahí salvo, pero no justo. Sale salvo, pero no justificado, porque no ha creído en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, porque no entiende qué es eso, ni sabe de qué se refiere. ¿Qué es eso de que resucitó a Dios de los muertos? ¿Cómo así de que de los muertos? Pero si Él vino y todo, yo entiendo que Él resucitó. Él resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué importancia tiene el que Él haya resucitado? Porque eso solo se ve en las películas y en todos, que Él resucitó y se presentó a no sé quién, y aquí que allá, y se manifestó. Pero no dicen nada del trasfondo de la resurrección. Tampoco nada acerca de lo que hay atrás del nombre. Tampoco la gloria que hay atrás del nombre. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué tan poderoso es el nombre de Jesús para que yo sea alabado, justificado, santificado por el Espíritu Santo a través de su nombre? ¿Por qué es tan poderoso para que yo obtenga perdón de pecados? ¿Qué es lo que tiene ese nombre de poderoso, de grande y de fuerte? Que yo tengo vida eterna, soy libre de condenación, soy hecho hijo de Dios, soy salvo, soy liberado. ¿Por qué es tan poderoso el nombre? Amados, ¿sabemos por qué? Y que cuando nos dicen creer en su nombre, ¿en qué tenemos que creer? Porque mucha gente cree en su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Yo creo en el nombre de Jesucristo. No entendemos lo que están diciendo. Nos tienen que predicar el nombre. Debe ser predicado para yo poder creer en Él. No solo me van a decir cree en Jesús y ya estuvo. No, me predican qué hay en ese nombre. ¿Por qué es tan grande ese nombre? ¿Por qué tengo que creer en ese nombre y por qué ese nombre salva? Porque la Biblia dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No importa quién anda en las religiones invocando a sus vírgenes, a sus reinas del cielo. No importa si están invocando a sus apóstoles, invocando a sus antepasados. Bueno, no, solo hay un nombre en el que podemos ser salvos. No es el nombre de ningún santo, no es el nombre de ninguna virgen, no es el nombre, ni siquiera, óigame, en el nombre del Padre. Solo el nombre que nos fue dado fue el nombre del Hijo de Dios. ¿Y por qué ese nombre? Estas son las cosas que es necesario que toquemos, amados. Les voy a decir algo hoy. Nosotros tenemos, no me crea a mí, revise su mente y revise la iglesia. Revise las actitudes de todas las iglesias organizadas religiosas. No importa si son católicos o evangélicos. Pero vaya y dése cuenta que lo único que tienen es el nombre. Y en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, en el nombre de Jesús tengo buen trabajo, y solo es que yo necesito que orar para que me den un trabajo, orar para que mi esposa se sane, orar para que la empresa prospere, orar para que ganemos este partido de fútbol, orar por los niños, orar por la nación, y en el nombre de Jesús, solo pedir y 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 pedir en el nombre de Jesús.
Es una pedidera que usted no se imagina. Y todos los testimonios que usted oye son, es que yo me aparté, es que anduve borracho y Dios me salvó, me devolvió mi casa, me devolvió mi trabajo, me devolvió mi familia, y todo es me dio y para adentro y me dio. ¿Y sabe por qué el evangelio del reino no es atractivo? Porque el evangelio del reino es el que ya empieza a demandar cosas. Por eso dice que hay dos predicaciones, el nombre da y el evangelio pide. Porque ya el evangelio del reino de Dios pide. Y ese evangelio quiere decir buenas nuevas. Quiere decir el periódico, las buenas noticias del reino de Dios para nosotros, del reino de los cielos, para nosotros los hijos de Dios, tiene buenas noticias. Imagínense, le van a decir, usted se va a quedar fuera y se va a ir al infierno. Eso no es una buena noticia del reino. La buena noticia del reino es que se puede entrar, puedes heredarlo. Pero ¿qué es el reino de los cielos? ¿Sabe usted cuál es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Todas esas preguntas es necesario que se las haga, porque si no vivimos en una ignorancia que decimos un montón de cosas, pero no entendemos nada ni sabemos en qué realmente estamos creyendo, amados. Y desde que empezamos así es. Y mire, la gente simplista es impresionante. Es impresionante. Agarran de un versículo y creen que con eso ya la hicieron. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay un evangelio del reino de Dios que necesitamos oír, que necesitamos obedecer. Hay una forma de doctrina que es el evangelio del reino. Hay que ser obediente porque somos entregados por Dios a esa forma de doctrina y debemos vivir bajo esa doctrina, obedecer esa doctrina, hacer esa doctrina. Fíjese esto. Le voy a hacer una pregunta sencilla. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Siempre lo menciono, yo sé que ya tal vez lo tengo cansado, pero no me importa. No me da fiebre, no tenga pena. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces nosotros somos salvos por la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en el nombre de Jesús, definitivamente. Porque es la fe en su nombre la que nos da, nos hace hijos. Es la fe en su nombre la que nos hace salvos. Es la fe en su nombre, puesta por obra, por cierto, ¿verdad? La que nos da perdón de pecados. Es la fe en su nombre la que, amado, nos lava, nos justifica, nos santifica por el Espíritu. La fe en su nombre es importante. Por gracia asociados por medio de la fe. O sea, el medio de la gracia, ¿cuál es? Es un medio. Por gracia, pero es el medio, es la fe. La fe en el nombre de Cristo Jesús. Sois salvos. Pero dice que esos que fueron salvos, a través de ser salvos, fueron hechura suya, fueron hechos nuevas criaturas por Dios. ¿Para qué? Pero tiene un objetivo y ahí lo dice. Para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces vienen personas que empiezan a agregarle cosas a la Biblia que la Biblia no dice en ningún lado. Y le dicen es que las obras son fruto de la salvación. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso no es cierto. Es mentira. Mira, amados, Satanás es padre de toda mentira. Estoy seguro que a través de esto Satanás es padre de toda mentira, amados. Si usted está diciendo, agregándole cosas a la Biblia, diciendo mentiras de la Biblia, usted es un mentiroso, usted no está sirviendo a Dios. Sus labios están usándose para que Satanás predique a través de usted porque es un mentiroso. Y en ningún lado dice que las obras son fruto de la salvación. Las obras son fruto de la obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Las obras son el resultado de que usted obedece a la palabra de Dios. Y hay buenas nuevas del reino. Pero esas buenas nuevas del reino, esas nuevas noticias del reino, son cosas que Dios a usted y a mí nos pide hacer, entregar, dar. El evangelio de Dios, hermano, el nombre de Jesús, fantástico, porque es solo recibir y todo lo pedir y pedir en el nombre. ¿Va? Todo lo que pidan en mi nombre yo se los daré. Y funciona así, por eso está un montón de gente. Pero ¿sabe qué? Se están quedando sin reino. ¿Por qué cree que está escrito? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La Biblia dice en Santiago que la fe se perfecciona con las obras. Entonces usted puede tener una fe imperfecta.
La única forma de retener la fe es poniéndola por obra. Por eso dice, no sean solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque el que oye la palabra y no la hace es semejante a un hombre que se ve en un espejo, se ve los defectos, se ve lo que tiene, después se va y se le olvida todo lo que vio. Pero también la palabra dice que el que oye la palabra y la hace es el que fundamenta sobre la roca. Pero dice que el que oye la palabra y no la hace es el que fundamenta sobre la arena. Eso lo dice la Biblia. Entonces la palabra que nos fue dada es para ser oída. El mismo nombre de Jesús, ¿cómo hago efectivo? Dice, para que en su nombre obtengas perdón de pecados. Sí, pero ahí dice entonces, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué pasa si yo no me arrepiento y no me bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados? Aunque yo crea, no arrebaté, no puse por obra ese nombre, porque como se pone por obra es bautizándose en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si no me bautizo estoy sin pecados. Por eso Efesios 2:10 dice, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anden ellas. ¿Y qué tal si soy salvo por gracia, pero no ando en las obras para las cuales fui hecho nueva criatura, para las cuales fui hecho hechura de Dios? ¿Qué pasa si no camino en el objetivo por el cual yo fui engendrado? Y eso pasa con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es maravilloso, amados. Maravilloso. Pero ¿qué pasa con el evangelio del reino de Dios? Ya el evangelio del reino de Dios ya es otra cosa. Ahí ya le piden, por tanto, añadida a tu fe en el nombre de Jesús que te hizo salvo, que te hizo perdonar los pecados, que te hizo hijo de Dios, que te permite hacer milagros, que te permite obtener cosas. A esa fe añadir virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ahí nos están pidiendo añadirle a esa fe algo. ¿Y qué tal si no lo hago? Porque al final de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor ágape. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y hasta el 11 dice, porque haciendo estas cosas os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya no es para ser salvos. Ahí es para entrar al reino. Igual dice que Jesús, siendo hijo, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, ya no para los que creen en él. Entonces la salvación es para el que cree, pero la eterna salvación es para el obediente. Eso es lo que hay que entender, amados. Y dice ahí en Hebreos que Jesús entonces lo sentó como sumo sacerdote. Vino a ser autor de eterna salvación y lo sienta como sumo sacerdote. Amados, hay mucho que aprender. Porque muchas personas dicen a Jesús Señor y están usando el nombre, pero no están obedeciendo al Evangelio. En el nombre se cree y se obtienen cosas preciosas, pero el Evangelio se obedece. El Evangelio, el nombre de Jesús tiene poder, más poder del que usted se imagina. Imagínense, en el nombre de Jesús se perdonan los pecados, en el nombre de Jesús resucitamos. Y somos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, espiritualmente hablando. Pero y el Evangelio del Reino hay que obedecerlo. ¿Para qué? Para poder entrar integralmente al reino de Dios. Para poder retener la fe, ¿cómo es? Yo retengo la fe en el nombre, pero empiezo a practicarla. Si no la practico, si no retengo esa fe y la uso y la practico en mi vida, ¿qué va a pasar? Si esa fe la obtuve a través del nombre. Entonces yo quiero seguir ese nombre. Yo quiero entender, esa es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, alcanzarás la... Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya confesé con la boca, ahora quiero ver qué es eso de creer con el corazón. De que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué es eso? Yo quiero investigar eso. ¿No le gustaría investigarlo a usted? ¿Qué hay detrás de ese le levantó de los muertos? Es la obra apostólica de Jesús, amados. Es la obra que salió de la eternidad y regresó a la eternidad a sentarse. Donde en este momento está desarrollando un gran ministerio en los cielos. Como sumo sacerdote, como ministro del santuario, como proveedor de vida eterna. Para aquel que se acerca a Dios por medio de él. Como ministro, él es el ministro del santuario, hermanos, que está para nosotros, para proveernos a nosotros eterna salvación a los que le obedecemos. Él está ahí como intercesor, como intermediario del nuevo pacto, hermanos. Y ahí está con su sangre preciosa que habla mejor que la de él.
Pero Él está ahí. El que tenemos que creer es en el Jesús que está vivo, en el resucitado, el que está sentado a la diestra de Dios. Colosenses dice que si resucitaste realmente, pon tu mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Entonces lo que hacen, ¿qué hace la religión? Tomar el nombre y quedarse con las cosas de la tierra, pero no quieren el evangelio porque no quieren demandas. Es que demanda estudio, demanda hacer esto, demanda, ay, no sé, eso se ve difícil. No, no, mejor solo salvo por el nombre, gracias, me quedo con el nombre. Entonces imagínense, no va a entrar al reino, hombre. Es el estado de muerte de la iglesia. Ese es el estado de muerte de la iglesia. Y es genuino el nombre. El nombre es poderosísimo. ¿Se acuerdan? Es que no nos sigue, Señor, y anda echando fuera. Bueno, déjalo, hombre, el que es conmigo contra mí es. Pero solo ahí se quedan a ese nivel. ¿Se acuerdan que los leprosos fueron sanados y se fueron, pero solo uno regresó a obtener realmente la salvación? Amados, los dejo, tengo que empezar un discipulado. Y solo quería hacerles esta pequeña reflexión. Pongámosle atención a las cosas, amados. Pongámosle atención a la palabra integralmente. Porque somos salvos y es una vida gloriosa que Dios nos ha dado. Pero, hermanos, nos podemos quedar sin herencia en el reino de los cielos. Podemos tener el nombre, pero quedarnos sin herencia. Y digan los religiosos lo que digan. No, es que si tengo el nombre. Yo lo hice, los desobedientes no entran, hombre. Por mucho que usted diga que quiera usar el nombre para meterse al reino de los cielos con ese nombre integralmente, al final no lo va a poder lograr, hombre. No inventen cosas, no estén diciendo cosas que la Biblia no dice, por favor. Seamos obedientes al instructivo precioso que nos dejó Dios para completar lo que hace falta en la salvación de nuestra vida, porque hay que completarlo, hermanos. Pero ahí hay una parte que depende de ti, de tu obediencia, de tu amor hacia Dios, de tu pasión por el Señor. Un fuerte abrazo, se les ama mucho.